Gracias, Chris, por eso en la introducción, para este maravilloso tema que vamos a cubrir en esta hora. La reforma en casa. La reforma en casa. Cuando pensamos en la reforma, probablemente es en la que la gente se reúne en esta conferencia, primero en términos de teología. Y por supuesto era vital y central para la reforma, pero necesitamos recordar que la reforma también era bastante una reforma de instituciones. No estamos sorprendidos de que la iglesia es una institución en maneras fundamentales, y no podríamos estar sorprendidos de que escuelas también reformadas, también en maneras reformadas, pero también en maneras fundamentales, también la familia debe ser reformada. Y eso es lo que quiero ver en los próximos minutos esta mañana, pensando no solamente lo que la reforma le da a las familias, pero lo que la reforma, al regresar a la palabra de Dios, necesita hacer para nuestras familias hoy. Creo que es muy maravilloso que el tema de esta conferencia es los próximos 500 años. No queremos sencillamente celebrar lo que pasó hace 500 años. Queremos asegurarnos de que la sabiduría y la verdad de lo que pasó hace 500 años atrás continúa para seguir perfilando y apoderándonos de el futuro en nuestras instituciones. Y eso es lo que quiero ver. Luego me pregunté dónde podría comenzar, y pensé en Lutero. Lutero se casó en el 1525, y muchos de ustedes no están súper emocionados por eso de matrimonios. Pero cuando usted piensa en matrimonio, era una gran cosa. Lutero era un sacerdote, y Lutero también fue un monje. Y por cientos y cientos de años en la iglesia occidental, los sacerdotes, los curas, también tomaban votos de celibato. Y para que un sacerdote y un monje se casaran, era radical, rebelioso, revolucionario. Lutero no fue el primero de los reformados, pero como un pionero reformado, es el que también proyecta un impacto en esta área. Es una historia interesante la de él. Y mi esposa siempre me dice, y espero que también a ustedes, en primavera de 1523, 9 o 10 monjas en un convento no muy lejos de Gutenberg escucharon sobre el Lutero, que había él descubierto a través de sus enseñanzas, el evangelio, y era ilegal que él dejara el convento. De manera que él en secreto huyó a Edimburgo. Y allí también estaba tratando de encontrar esposas. En realidad yo lo que quería era probarles, a ver si me estaban escuchando. Parece que resbalé hacia la situación moderna. Podemos editar el video y borrar lo que dije. Trataba de encontrar un esposo para aquellas monjas, y Lutero, él era joven y se casó con Catherine. Y él recomendó varios candidatos y a todos los descartó. El hombre era medio lento, pero cuando él dijo lo que voy a hacer contigo, él preguntó, ¿y qué de ti? Y mientras Lutero pensaba en esto, él tenía 26 años de edad y ella 42.
no tenía, no tenía deseo de casarse. Él decía, no estoy obsesionado con el matrimonio. Pero Lutero estaba convencido de que iba a ser un mártir y que podía morir en cualquier momento. Y, y realmente esperaba que en cualquier momento iba a morir. Entonces regresó a su casa y platicó con su papá. Y el papá le dijo, yo pienso que tú deberías casarte antes de que llegaras a ser un monje. Así es que Lutero pensó un poquito más en eso y finalmente concluyó que me debo casar para golpear al Papa y al diablo. De manera que fue un inicio interesante. Y Lutero encontró esta nueva institución bastante peculiar y escribió, hay muchísimas cosas a las cuales hay que acostumbrarse en el primer año de matrimonio. Uno se levanta en la mañana y se encuentra de repente con ropa regada que no veías antes. Él pronto descubrió que el matrimonio era una gran institución. Como uno de los biógrafos de Lutero relaciona y dice que el matrimonio es la escuela para desarrollar carácter. Es una institución santificada. Se enamoró profundamente por Katie. Tuvieron varios niños, tenían una familia juntos, preciosa, y nunca se imaginó que a su edad esto sería una provisión de Dios en esta maravillosa institución. Pero por poco se lo pierde por causa de lo que la iglesia enseñaba en esos tiempos. Y la iglesia decía, en efecto, si tú no te puedes controlar a ti mismo, ¿por qué te quieres casar? Pero tienes que reconocer que es una selección de segunda clase. Los creyentes reales se dan al 100% a la obra de Dios. Los cristianos reales recuerdan que en los cielos no hay ni se casan ni se dan en casamiento, de manera que es mejor que te alistes ahora, que estés listos ahora. Los cristianos reales recuerdan lo que Pablo dijo en 1 Corintios 7 sobre cuánto mucho más puedes hacer para el reino de Dios si eres soltero. Ese es el llamado más sublime. De hecho, es el único llamado. Yo sé que el Dr. Horton habló en su última conferencia sobre el llamamiento. Él se pensaba que el llamamiento de Dios único anteriormente era llegar a ser monje o separarse para Dios. Y la vida de los cristianos serios pensaban que se encontraban en la vida célibe. La única razón por el matrimonio muchos decían, es producir sacerdotes, monjes y monjas. Y el matrimonio tenía que ver con, realmente había sido menoscabado en la Edad Media por miles y miles de años. Realmente se daba este consejo: no te cases para servir a Dios. De manera que surgió la Reforma para rescatar el mensaje, para rescatarlo basado en un entendimiento bíblico, de modo para que la gente piense nuevamente sobre la importancia de esta institución que Dios ha establecido. Y me gustaría sugerir que estamos en estos días debemos estar de acuerdo en que el matrimonio debe ser rescatado nuevamente. No aplaudan, no aplaudan. Yo les dije que había un famoso sermón
alrededor de los años 500, la gente aplaudía sus sermones y era uno de los mejores predicadores hasta que llegó John MacArthur. Él estremecía tanto a la gente que era fácil aplaudirle. En medio del sermón dijo, y una vez predicó todo un sermón sobre por qué usted no debería aplaudir. Él habló y dijo, si usted va a un estudio donde hay pinturas, usted nunca interrumpe a un pintor que está pintando con aplausos. Esto está fuera de control lo que estoy hablando. La cosa encantadora sobre este sermón es que era que podía ser menoscabado por causa de que la gente estaría aplaudiendo. Él decía, ahora están ustedes aplaudiendo nuevamente, dejen eso. Pero el matrimonio tiene que ser rescatado hoy. El matrimonio tiene que ser rescatado de gente que están vendiendo nociones no bíblicas de autonegación. Y eso era lo que sucedía con Lutero. Hoy el matrimonio necesita ser rescatado de personas que están vendiendo cosmovisiones no bíblicas de autorreforma. Yo tengo que ser yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Y el matrimonio sería una obstrucción. Me topé con un libro. Es difícil pensar en otro mejor. Y me topé con un libro por causa de su título. Su título es Homo Deus, por un hombre llamado Yuval Noah Harari. Y ya apenas acaba de ser publicado. Y es una historia breve sobre el mañana. No está mal si usted puede lograrlo. Fui atraído hacia ese libro, como usted puede imaginarse, porque yo pensé que él estaba tratando de cómo Dios llegó a ser hombre, Homo Deus, el hombre, pero hablando del hombre, cómo llegar a ser Dios. Pero proveyó una definición maravillosa de la autoafirmación no bíblica. Individualismo autocentrado en sí mismo. Se hizo una encuesta: ¿a quién adoras? A mí mismo. Yo me adoro a mí mismo. Estoy tan encantado conmigo mismo. Y esto es lo que Harari escribió. Han sustituido el individualismo tratando de convencernos de que somos la fuente de significado y que nuestra libre albedrío es la autoridad de todo. Y en vez de esperar por una entidad externa diciéndonos qué hacer, deberíamos descansar en nuestros propios sentimientos y deseos. Rousseau sostuvo que al buscar por las reglas de conducta encontró que desde lo profundo de su corazón y rastreado por la naturaleza, nada puede. Solamente necesito consultarme a mí mismo con respecto a lo que yo deseo hacer y lo que yo siento que es lo mejor, y que lo que yo pienso que es malo y lo que es bueno es bueno. Yo pienso que muchísima gente opera y cree hoy. Una vez usted establece el hecho de que usted es un animal producto de la evolución, y una vez usted lo acepta de que esta vida es la única vida que usted tiene, entonces es solo un pequeño paso en la conclusión de que yo puedo lograr todo lo que yo quiera porque se trata de mí. Y por eso debemos afirmarnos a nosotros mismos. Debemos hacer lo que sentimos que es correcto, que es bueno. Y vemos que el impacto de ese individualismo en todo nuestro derredor en la sociedad norteamericana.
y tiene un impacto particular. No es así en la familia. Yo no quiero casarme, pero yo quiero vivir con mi novio o con mi novia. Es posible que nunca me case porque yo no quiero estar atado a las restricciones legales. Necesito divorciarme. Ya no estoy feliz con mi esposa. Si quiero casarme con alguien que es de mi propio sexo, quisiera tener la libertad de hacerlo. Si quiero dejar de ser un niño para ser una niña, quiero hacerlo. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, lo que me dé la gana hacer. Y mucha gente, millones de personas, se vuelven locos con este asunto, con esta manera de pensar, porque dicen, bueno, si tú quieres hacer algo, hazlo. Y la actitud es como, si me siento por hacer algo, lo hago. ¿Por qué debería yo interferir en tu camino? Eso es lo que es repetido y repetido una y otra vez. Es que no le hace daño a nadie. Y como no le hace daño a nadie, yo puedo hacerlo. Y pienso que la estrategia como nosotros como creyentes, cuando somos confrontados con esas clases de actitudes, es levantar la pregunta, ¿y qué de los niños? ¿Qué de los niños? No, si no le hace daño a nadie, ¿qué del daño a los niños? Había un pequeño panfleto sobre la niñez que fue escrito temprano en el siglo XVI y encontré un párrafo ahí interesante. Si uno quiere reformar el mundo y hacerlo cristiano, debemos comenzar con los niños. Si uno quiere reformar al mundo y hacerlo cristiano, uno debe comenzar con los niños. Y tenemos que preguntarnos luego, ¿cómo sucede eso con los niños? En individualismo radical. Nadie piensa en lo que es bueno para ellos en ese momento. Otro libro que he estado leyendo, que ha sido el tope de novelas de no ficción, no lo recomiendo. Son palabras que usted nunca había escuchado en este libro. Pero es una sobrevista profunda sobre cómo nuestra cultura opera. El que escribió este libro también se graduó de la Escuela de Ley, abogacía. Y él cita el socialismo a un socialista. Mucha literatura sugiere que los niños van a experimentar transiciones múltiples y hijos que son levantados o son criados en una familia estable. Esto solamente en una sociedad como esta usted va a encontrar socialistas o sociólogos que le van a hablar de esta manera. Estoy sorprendido. Pero lo que necesitamos estudiar cosas como estas porque van contra nuestra religión dominante de hacer lo que me da la gana cuando yo quiero. Mi hija era una maestra pública en la escuela pública, enseñando en el primer grado, y tenía un pequeño niño que era problemático y le pidió a la madre del niño que viniera y mi hija le explicó la conducta de este niño que indicaba que tenía problemas de atención en el hogar y la madre le escuchó pacientemente y al final mi hija le dijo, por favor, ayude a su hijo. Y ella dijo, bueno, yo quiero que usted sepa que mi hijo no es mi prioridad. Bueno, ¿cuál es su prioridad? Era ella misma.
era no bíblico, era una afirmación, autoafirmación no bíblica. Y también logré reunir algunas estadísticas que tal vez usted ha escuchado y continúan siendo, todavía continúan abrumándome. Un tercio de los niños en América viven en un hogar sin padre. Un tercio. 460,000 niños en América van a pasar algún tiempo en asilo infantil este año. Y en la Eulogy dice que algunos tal vez permanecerán allí. 70% de los crímenes ocurren por jóvenes que vivieron en un hogar sin padre. Sobre el 80% de los niños en América experimentan una situación familiar en la cual la madre tendrá 3 o 4 novios en la casa mientras ellos desarrollan su niñez. El número en Francia es la mitad de 1%. De manera que los norteamericanos que deberíamos estar hablando sobre la calidad moral de los franceses. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La institución de matrimonio está siendo atacada de una manera más fundamental que lo fue en la Edad Media y por lo tanto más que nunca debemos ver qué tiene la Reforma que decir y ir atrás hacia la Biblia. Y creo que necesitamos ser compelidos por esto, por las Escrituras hoy. El matrimonio necesita ser rescatado y la única manera de rescatarlo es restaurarlo hacia la visión de que Dios intencionó el matrimonio para nosotros. Y al final del día, es Dios quien define el matrimonio. Es Dios quien creó el matrimonio. Es uno de los primeros actos que Él creó. Y es interesante que el primer ataque del matrimonio sucedió allí mismo en el jardín del Edén, cuando vino el maligno y se acercó a Eva y que quiso quebrantar la estructura familiar. Y Eva cedió. Iba a comenzar leyendo Efesios 5 sobre el matrimonio y luego iba a observar que esas son palabras que son contradecidas hoy. De cada matrimonio que se conduce en América, ahora parece que es peligroso. Es una manera de opresión el matrimonio, como se ve hoy. Y como creyentes tenemos que reconocer nuestro llamamiento a rescatar el matrimonio y para restaurarlo para lo que Dios lo intencionó. Lo que la Reforma hizo no fue que lo de regresar a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Lo primero que la Biblia dice sobre el matrimonio es que Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. Ese era su propósito original de creación. Y Él hizo eso porque Él sabía que el hombre no debería estar solo. Y Él dijo eso porque Él quería una institución, no solamente para compañerismo con Él, pero también una institución que llenaría el mundo con la imagen de Dios. El tener niños es una obra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y aunque el matrimonio, como cualquier otra cosa, ha sido afectado adversadamente por la caída, todavía estamos llamados para recordar que ese propósito creativo de Dios y el procurar su cumplimiento como creyentes delante de Él. En el Antiguo Testamento encontramos
direcciones claras que debemos seguir sobre nuestras familias. Enseñando escuela dominical basado en Deuteronomio. Deuteronomio es el tercer libro más citado en el Antiguo Testamento. Es un buen libro el cual estudiar. Hay cosas maravillosas en el libro de Deuteronomio. Pero en el capítulo 6 de Deuteronomio vemos esta responsabilidad que es establecida sobre los padres, que debería enseñar la palabra diligentemente, dice el versículo 6, versículo 3, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es la responsabilidad a los padres de asegurarse de que la palabra de Dios inunde sus hogares. Cada vez que se levantan, que se acuestan, que sea la palabra la que esté saturada en el hogar. Eso es lo que agrada a Dios. Y Jesús también habló sobre el matrimonio. Él advirtió sobre el divorcio. Es algo que la iglesia americana trágicamente se ha quedado silenciada sobre eso. Admitiendo razones para el divorcio. Pero el no estar completamente feliz en el matrimonio no es razón para el divorcio. El no sentirse bien no es razón para el divorcio. ¿Alguien me puede conseguir un poquito de café? Necesito café aquí ahora. Jesús es muy serio sobre el divorcio porque Él es muy serio sobre la familia. Jesús es muy serio sobre los niños. Él ni siquiera, Él decía que inclusive, a menos que te hagas como un niño, no puede entrar al reino de Dios. Y Pablo también es muy serio sobre el matrimonio. Él dice, el matrimonio ha de ser un espejo sobre la unión de Cristo y la iglesia. El matrimonio cristiano debería ser un lugar de amor y honor y responsabilidad y autosacrificio. Así como Cristo ama y sirve y se sacrificó a sí mismo por la iglesia. Ese es el matrimonio que queremos que sea visto al mundo. Es por eso que es tan crucial para nosotros en nuestra experiencia. Eso fue lo que encontró Lutero en su matrimonio. Por eso es que llegó a ser una escuela de carácter para él. Era el carácter del amor, el carácter del autosacrificio. He venido de California y no es solamente no vengo de California solamente para decirte que el matrimonio es siempre fácil. Es algo que usted tiene que descubrir por sí mismo. Vivimos en un mundo caído, que significa que cada uno de nosotros somos egoístas. Cada uno de nosotros somos prontos a la religión y filosofía que nos rodea de lo que es sentirse bueno. Pero el matrimonio es una de las instituciones que tiene que ver y nos llama a un amor en el que uno se da a sí mismo. Y es cuánto podemos lograr de ello. Al final del día, aquellos que han encontrado matrimonios sólidos y comprometidos han descubierto que han encontrado la mejor cosa del mundo. Y de alguna manera u otra tenemos que permanecer contra todo lo que atente contra él y aquello de que podemos hacer lo que nos dé la gana.
Ustedes saben sobre la industria del entretenimiento que nos, nos ha contaminado sobre esta noción de que el cumplimiento, la autosatisfacción debe ser encontrada en fornicación, en adulterio y en el divorcio. Yo me estoy poniendo tan viejo que recuerdo cuando mis abuelos decían que los creyentes no deberían ir al cine, pero debemos pensar en el impacto de esta filosofía que viene y penetra desde las películas y la música, predicando el evangelio de engaño y autoafirmación. Otra vez, si puedo citar de Hillbilly Elegy, voy a citarlo. Él escribe, los sueños de la ciencia social ha tenido un efecto positivo en hogares estables. ¿Por qué él escribe eso? No porque él no estaría de acuerdo conmigo de que el valor de un hogar estable es casi autoevidente, pero es porque hay tanta gente que están denando esto y dice que puede ser probado. Creo que tenemos que pensar en eso. Es una estrategia. Así como hay estrategia para el evangelismo, así como hay estrategia para el testimonio cristiano, para defender a nuestras familias y a nuestros hijos. Así, aún más chocante es, él escribe, mucha gente religiosa están mucho más felices ahora. Creo que no tiene que ver con calvinismo, pero sin embargo, de eso no es que se trata. Gente religiosa están mucho más contentas, cometen menos crímenes, hacen más dinero, desertan menos de la escuela por aquellos, los que atienden a la iglesia, que aquellos que no atienden a la iglesia. La relación era casual. No es que la gente que resulta que son más felices van a la iglesia, sino que parece que la iglesia promueve buenos hábitos. Estoy sorprendido de que hayan descubierto que la iglesia promueve mejores hábitos. Aparentemente la iglesia también promete el mal hábito de aplaudir, pero sin embargo, no vamos a pausarnos en esto. Algunos de mis hijos, de mis amigos saben que yo leo novelas selectivamente. No leo todas las novelas. Pero pensé que si yo pudiera citar algo de una novela, podría usar eso como una afirmación para leer novelas y decir que lo leí para individuos en las conferencias de Ligonier. Recientemente estaba leyendo Jake McInerney en su novela de 1984. Una novela bastante triste de muchas maneras. La epidemia en los años 80 en América. Y este jovencito, de cuyo nombre nunca aprendemos, nunca hemos sabido, iba de mal en peor. Atrapado en drogas y estando en un subterráneo de la ciudad de Nueva York, se acercó un judío, se sentó junto a él y miró a ese judío y vio cuán peculiar parecía, vestido en negro y con su kipá en la cabeza y los rizos en su pelo, y se dijo a sí mismo, este hombre tiene un Dios, una historia
y una comunidad. Y pensando, yo no tengo ninguna de esas tres cosas. No tengo un Dios, no tengo una historia y no tengo una comunidad. Esto es lo que nuestra fe debería alumbrar al mundo tan visiblemente como la vestimenta de este judío. ¿No sería maravilloso si nuestros vecinos nos miraran y dijeran, wow, esta gente son gente que tienen un Dios y que tienen una historia y que tienen una comunidad? Esto es lo que nuestro mundo necesita desesperadamente. Esto es lo que necesitamos tener. Si fuéramos a vivir con alguna clase de significado, de valor, de dirección, tenemos un Dios, una historia y una comunidad. Y eso es lo que se nos ofrece en el Evangelio del Señor Jesucristo. En Jesús vemos la cara de Dios. En Jesús vemos la culminación de la historia del plan de redención de Dios y obra. Y en Jesús recibimos la comunidad. Y parte de esa comunidad, como Jesús indicó en sus enseñanzas y como Pablo también lo indica en sus enseñanzas, es que esa comunidad es la familia cristiana. Y la familia cristiana, creo realmente, que tiene una oportunidad para ser una grandiosa testigo, un grandioso testigo, ofreciendo a aquellos que no tienen el Evangelio. Porque todavía necesitamos buenas obras y somos justificados por fe. Y parte de la respuesta es: necesitamos buenas obras para que nuestros vecinos vengan a Cristo al ver esas buenas obras. Yo pienso que las familias cristianas pueden ser uno de los testigos más grandes en el mundo, donde vemos a esposas y esposos amantes que procuran criar hijos piadosos, no pretendiendo que es siempre fácil, no pretendiendo que siempre es automático, pero comprometidos el uno al otro hacia los hijos para criarlos en el Señor. Lutero escribió sobre los niños, sobre criar niños. Viene la ramera inteligente llamada razón natural, negativamente. ¿Y por qué debo yo lavar los pañales de los niños, oler su mal olor y cuidar, asegurarme de cuidarlo y de atenderlo? No habla de una vida libre de responsabilidades. El padre abre sus ojos y mira a estas cosas sin sabor, insípidas, que no están adornadas por aprobación divina, más preciosas que el oro y la plata. Dios, y con sus ángeles y predicadores, bien sonreirían, no porque los pañales son lavados, pero porque son lavados en fe. La iglesia mira más allá de los pañales sucios para ver el servir a Dios. Así que ustedes ven que el compromiso de Dios a su pueblo y a las familias, el compromiso de Dios en su imagen, de modo que la familia no solo sea rescatada, pero que también sea restaurada a ese lugar de honor que Dios intencionó, a través de ese lugar de modelar delante del mundo lo que es el amor y devoción y autosacrificio debería ser.
La familia rescatada y la familia restaurada. Pero también necesitamos reconocer que en el Nuevo Testamento la familia, de una manera u otra, está fuera de forma. Y pienso que es importante que siempre recordemos que hay gente entre nosotros que son solteros. Tal vez ellos no se han casado todavía. Tal vez ya habían sido casados. Tal vez no quieren casarse. ¿Y qué le decimos a esta gente? Bueno, que Cristo, Jesús, de alguna manera, ha reafinado el evangelio, el matrimonio, como debemos restaurarlo. Y creo que hay un cuadro maravilloso de esa reorganización a los pies de la cruz. Quiero hablar por un minuto sobre María. Yo sé que los protestantes nunca hablamos de María. Es un artículo de fe de que había una María, pero la ignoramos. Es peligroso hablar mucho sobre María. Y muchas veces ni hablamos absolutamente de ella. Pero es realmente intrigante el pequeño cuadro que se nos da al pie de la cruz. Juan 19:25. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que Jesús en la cruz, haciendo la gran obra de redención por sí mismo, él ve a su madre y se preocupa por su madre. Su corazón se revela hacia su madre. La relación era importante para Cristo y fue importante aún en la cruz. Pensó en su madre en la cruz. Y es un tremendo testimonio de que alguien puede recibir de que la familia es importante. Y él no termina su obra hasta que él muestra cuidado por su familia. Eso dice bastante. Él se preocupó por su madre y proveyó para ella. Él la puso al cuidado de su buen amigo Juan. Esto levanta muchas preguntas teológicas. Los católicos romanos dicen, ven, María no tenía ningún otro hijo, porque si hubiese tenido otro hijo, Jesús lo hubiese encomendado a uno de sus otros hijos. También los católicos dicen aquí, Dios le abre la posibilidad a que toda la iglesia, abre la posibilidad a que María esté frente a todo el mundo. Realmente, buen intento en su exégesis, pero no pasa el examen de esa manera. Porque lo que Cristo está diciendo es que como un hijo devoto en Israel, él está proveyendo para su madre viuda porque ella es débil y porque necesita que la cuiden. María no iba a cuidar de Juan. Juan iba a cuidar de María. La iglesia no es dada a María. María es dada a la iglesia. Pero eso es algo importante. Es aquí donde el matrimonio en maneras profundas y también para solteros, pero para todas personas también es redefinido.
porque en ese momento la familia de María viene bajo su familia biológica y su familia espiritual. María es dada a la iglesia para que la iglesia la cuide como una viuda. Y el plan de Dios grandioso es que todos seamos una sola familia. Es la razón por la cual no habrá casamiento ni dar en casamiento. Todos los elegidos estarán reunidos y todos seremos una sola familia, amándonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros. Eso es lo que necesitamos hacer hoy en la iglesia. Que la iglesia es la familia de Dios para todos aquellos que están conectados con la iglesia y especialmente para aquellos que son solteros. Habrá un lugar donde la gente va a cuidar y gente proveerá, donde la gente amará. Y eso también necesita ser el poder del testimonio de la familia de Dios en nuestra generación. En un mundo de egoísmo, nuestras familias y las iglesias necesitan ser lugares de no egoísmo. Esa es la razón por la cual la iglesia es tan importante. Es la razón por la cual es equivocado que los creyentes estén saltando de congregación a congregación. Gracias. Hay razones para uno abandonar una congregación. Hay razones legítimas, así como hay razones legítimas para el divorcio. Pero esas son razones específicas y limitadas. Y asimismo la congregación. Hay razones limitadas y específicas para dejar y abandonar una congregación. No porque usted cree que puede ser mejor en otra congregación. Si sencillamente estamos saltando de congregación a congregación, ¿quién va a amar? ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a estar ahí para nosotros regularmente? Recuerdo cuando mi hija se casó, ella recibió una llamada de mi iglesia para que llevara ensalada a un funeral. Ella llamó a mi esposa y le dijo, yo no me ofrecí como voluntaria para hacer esto. Y dijo, bienvenida a la lista de casadas. Tiene que ver también con ser voluntaria. Bienvenida a la lista. La Reforma rescató el matrimonio. La Reforma restauró el matrimonio por regresar a la Biblia. La Reforma comprendió que Cristo estaba rediseñando el matrimonio, donde la iglesia sería una familia de amor y autosacrificio. Y realmente creo que si hemos como creyentes de trabajar en nuestras familias y nuestras congregaciones como lugares de amor y de disciplina, Dios bien podría usar eso para llamar a personas incontables, dejar sus religiones de autoservicio, para ver en el sacrificio de Cristo y de su pueblo la religión verdadera, que es autodarse en amor, y también encontrar y tener niños. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Señor, es un desafío ser llamados a amar y alzar sacrificio. No es fácil ni natural, si no es por la obra de tu Espíritu. Pero creemos, oh Señor, que como familias muestran a Cristo y la iglesia refleja a Cristo, estaremos haciendo una gran cosa para nuestro mundo, una gran cosa para para la verdad de nuestro Salvador, y gran cosa para nosotros mismos. Gracias, Señor, que has provisto con tanta gracia para nosotros y para nuestras familias y para nuestras iglesias, en el nombre de Jesús. Amén.